Diseño geométrico de carreteras 1, unidad número 1, generalidades. El tema que vamos a hablar es el tema número 9, relacionado con los métodos para realizar los estudios técnicos. Bueno, estos métodos hoy en día son poco utilizados. En algún momento ustedes, por información general, deberían conocer que en algún momento hubo otras formas de realizar los diseños en nuestro medio. Hoy en día, por norma, los diseños deben tener las 3 etapas del método convencional. Bueno, los proyectos básicamente se van a clasificar de dos maneras. Carreteras nuevas, significa que son carreteras que no existen, y nosotros vamos a desarrollar todo desde los cortes, explanaciones, subrasantes, todo. O la otra es que vamos a mejorar una carretera existente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que para proyectos de carreteras nuevas vamos a tener el método convencional. Entonces, el método convencional para vías nuevas de primer orden será utilizar este método que está formado por la fase 1, 2 y 3. Para vías de segundo orden se utiliza también el método convencional, que son la fase 1, 2 y 3. Y esta es la diferencia. Antes, en algún momento, las vías terciarias, miren aquí, las vías de tercer orden, no se utilizaba el método convencional, que significaba que no se desarrollaban las 3 fases, sino que solo se desarrollaban la fase 1 y 2, es decir, se las denominaba fase 1 y 2, que correspondían a la fase 2 y 3 del método convencional. Esto ha cambiado. Hoy en día siempre se va a utilizar el método convencional, ¿cierto? Porque las inversiones son elevadas y tienen la misma importancia cualquier tipo de vía. Entonces, nos queda claro eso, y en proyectos de mejoramiento siempre vamos a tener para vías nuevas de primero y segundo orden, fase 1, 2 y 3, método convencional, y aquí para la fase de tercer orden había uno de localización directa. Entonces, antes se desarrollaba así, y dejemos claro que hoy en día siempre se va a emplear el método convencional. Entonces, cuando hablamos de carreteras nuevas, significaba que vamos a tener que nosotros generar nuevas vías para que nuestra malla vial vaya creciendo y poder aumentar la capacidad de cobertura y dar un mejor nivel de vida a todas las personas. Entonces, como son inversiones supremamente grandes, se debe tomar con cautela la decisión de construir. Entonces, se deben cumplir una serie de fases o etapas para hacer la evaluación de la viabilidad financiera de esos proyectos. Estas son las 3 fases que componen el método convencional. Entonces, siempre vamos a utilizar esas 3 fases, no importa si es vía primaria, secundaria o terciaria. Antes se utilizaba para la terciaria solo estas dos, hoy en día se utiliza para todas las vías primarias, secundarias y terciarias, esas 3 fases. Entonces, en la fase 1, que es la prefactibilidad, va a tener como objetivo identificar uno o varios corredores de ruta. Ya vamos a mirar, aquí hay una etapa que se va a llamar el trazado del corredor de ruta, y ahí sobre ella efectuamos un prediseño aproximado para determinar si el corredor es viable en pendientes y tiene buenas condiciones como tal. Se hace una evaluación financiera y económica mediante un modelo del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama HDM4. Pues esto ya es un tema de especialización, pero ese es el software que se utiliza para hacer esas evaluaciones financieras. La fase 1 de prefactibilidad consiste básicamente en comparar en un periodo de análisis económico, ¿cierto?, cuáles son los costos iniciales de construcción, de mantenimiento periódico y rutinario, y los costos de operación vehicular. Entonces, aquí se evalúan aspectos financieros como son la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno, y mirar si el proyecto es viable financieramente y puede pasar al nivel o fase 2. Entonces, el método convencional tiene ya como etapas, ¿cierto? Fase 1 es la parte preliminar. Entonces vamos a tener como información a copiar datos, pueden ser fotografías aéreas y planos de restitución del IGAC. Usted puede ir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y obtener esos planos. ¿Cuál es el problema? Que la escala es bastante pequeña, es decir, que vamos a tener unos detalles vamos a tener una escala bastante macro, digamos así. Entonces pues ahí van a abarcarse partes de municipios básicamente. La otra es hacer un reconocimiento y exploración para poder seleccionar los corredores. Podemos tener curvas de nivel cada 10, 20 o 50 metros. Aquí vamos a hacer el trazado de la línea de pendiente, que fue un tema que miraron ustedes en topografía,
con un AVNE y podemos hacer el trazado preliminar por pendientes, ¿cierto? Conociendo que nuestra ruta no exceda las pendientes máximas especificadas en el manual de diseño geométrico. Se seleccionan 1 o 2 líneas de ruta y luego se pasa a la fase 2 o a la fase 3. En la fase 2 ya vamos sobre esas rutas que hemos elegido, vamos a hacer un levantamiento con tránsito de estación de nivel y vamos a trazar lo que ustedes miraron en topografía como una poligonal abierta, ¿cierto? Se trazan, se sacan las curvas de nivel, se hacen los planos y sobre ellas se traza una poligonal y se hace un diseño en planta y la elaboración del perfil deducido. Se diseña la subrasante tentativa, es decir, el diseño geométrico vertical, se calculan los volúmenes y cantidades y se define cuál es el diseño más conveniente, ¿cierto?, de esta fase. Y en fase 3, lo que hacemos es que ese diseño que hemos elegido de las alternativas lo materializamos en el sitio, hacemos nivelación y contranivelación y medimos a media banca para mirar cuáles son los cortes, hacemos el diseño en perfil, hacemos chaflanes, es decir, determinamos cuáles van a ser los cortes de cada sección transversal, calculamos los volúmenes de tierra, podemos calcular el diagrama de masas para saber cuáles son las distancias más convenientes de acarreo y determinamos el presupuesto de obra y planos definitivos para la construcción. Esas son las 3 fases. Y aquí aparece el método de localización directa. Como yo les decía, hoy en día ya no se hace de esa manera, pero en esa época la fase 1 era copio de datos, igual que en el anterior, con restituciones de fotografías aéreas o con las del IGAC. Se traza la línea de pendientes, se hace el reconocimiento en terreno, se traza la línea y se selecciona la ruta. Luego aquí ya no se hace el diseño en oficina, sino que directamente se localiza el eje en la vía y se hace el diseño en el terreno. Entonces esto requería tener mucha experiencia. Llevé ingenieros, digamos, especializados por la experiencia en trazar vías directamente sobre terreno. Entonces se nivelaba media banca, se hacía el diseño de subrasantes, se chafranaba, se calculaban movimientos y luego se elaboraban los planos para construcción una vez materializado el eje. Entonces miren que aquí hay una diferencia entre lo que se hacía antes. Para vías terciarias no se hacían los planos en la oficina, sino que se acababan haciendo los planos en campo. Para el mejoramiento de una carretera se hace una fase 1 que es acopiar los datos, planos de restitución, pero recuerden que como estamos mejorando, se supone que la vía ya existe. Se hace un reconocimiento de campo, se elabora un inventario de la vía. ¿Cuál es el inventario? Se inventaría cuántas alcantarillas, cuántos muros de contención, cuántos puentes están, longitudes y estado. Estudio de las posibles mejoras, se determina cuáles son las curvas más cerradas, las más pequeñas, y se trata de mejorar la curvatura en planta, se diseña un perfil, se proponen alternativas de superficie de rodadura, pavimento flexible, pavimento rígido, y se hacen las obras viales que se requieran, como son los muros de contención y las alcantarillas, e intersecciones si se requiere.